Hola, mi nombre es Alan Carecho Campo Vargas y soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos sobre las neoplasias cardíacas. Se han detallado una serie de eventos que participaron en la historia de las neoplasias cardíacas. Sin embargo, fueron tres los elementos clave. En 1559, Realdo Colombo realiza la descripción de la primera neoplasia cardíaca. Hasta 1809, Alden Allen asocia la obstrucción valvular por una neoplasia intracardíaca, y fue Banson en 1952 quien realiza o a quien se le atribuye la resección de un mixoma atrial derecho. Las neoplasias del corazón se pueden dividir en tumores cardíacos primarios que surgen en el corazón y tumores cardíacos secundarios que son por metástasis. Los tumores cardíacos primarios se pueden estratificar aún en tumores benignos y malignos, siendo la incidencia de la neoplasia cardíaca primaria de hasta 0.1%. A su vez, el 75% de los tumores cardíacos primarios son benignos y el 25% restante son malignos. Se estima que la mitad de los tumores benignos son mixomas y hasta el 75% de los tumores malignos serán sarcomas. La incidencia clínica de estos tumores es de 1 en 500 pacientes que se someten a cirugía cardíaca. Profundizando en la epidemiología de los tumores cardíacos, encontramos que el cáncer metastásico al corazón es significativamente más común que los tumores cardíacos primarios. El cáncer que más comúnmente metastatiza al corazón es el de pulmón. Este va seguido por neoplasias malignas hematológicas como el linfoma. También le sigue el SEA de mama y esófago, entre otros. Los tumores cardíacos primarios son raros, con una incidencia que va de 1 a 30 por 100.000 personas por año. Los tres tumores primarios más comunes en pacientes mayores de 16 años son, en primer lugar, el mixoma, y a este le siguen los tumores lipomatosos y fibroelastoma papilar, que representan del 80 al 85% de los tumores cardíacos benignos para este grupo de edad. Los cuatro tumores más comunes en niños menores de 16 años son, en primer lugar, el rhabdomioma. A este le sigue teratoma, fibroma y mixoma. Finalmente tenemos el grupo de las neoplasias primarias malignas, que engloba al angiosarcoma, el rhabdomiosarcoma y el mesotelioma. La presentación clínica de las masas cardíacas dependerá principalmente de el tamaño, la ubicación, la tendencia a invadir estructuras. Sin embargo, es la relación con otras estructuras cardíacas y su propensión a la embolización lo que modificará la sintomatología. Los pacientes pueden presentar síntomas inespecíficos, tales como fatiga, tos, fiebre, artralgias, mialgias, pérdida de peso, eritemas, y también se puede asociar con hallazgos de laboratorio como anemia, aumento de la velocidad de sedimentación globular y niveles elevados de proteína C reactiva. La localización, ya sea intracavitaria o intramural, definitivamente modificará el espectro clínico, ya que algunos tumores cardíacos intracavitarios como los lipomas son frecuentemente asintomáticos, mientras que otros como los mixomas tendrán síntomas resultados de la obstrucción valvular, que en este caso si es mitral, puede causar síncope, disnea, edema pulmonar y seguido de manifestaciones embólicas. En el caso de las masas intramurales, los síntomas se asocian con alteraciones de la conducción, arritmias o muerte súbita cardíaca. Los tres síntomas cardinales que siempre debemos buscar y que deben hacernos sospechar de una neoplasia cardíaca son los asociados con obstrucción cardíaca, arritmias y embolismo. Según las características del tumor, se puede restringir el flujo sanguíneo hacia el corazón, provocando datos asociados con la obstrucción de una vía o tracto de salida. La infiltración tumoral de las vías neurales o del miocardio pueden provocar latidos cardíacos irregulares, y de estos el bloqueo AV es especialmente común. Esto es particularmente cierto para los fibromas. En algunos casos, la primera manifestación de un tumor cardíaco es la muerte súbita. Y, finalmente, los tumores cardíacos a menudo se diagnostican por primera vez
después de que el paciente ha sufrido un accidente cerebrovascular, una embolia de la vasculatura periférica o una embolia de la arteria pulmonar, causada por desprendimiento de tejido tumoral o movilización de depósitos trombóticos. Particularmente, los mixomas tienden a causar embolias debido a su estructura gelatinosa. Las neoplasias intracardíacas se diagnostican y caracterizan mediante técnicas de imagen multimodal. El objetivo de las imágenes cardíacas es proporcionar información sobre el tamaño de la masa, la ubicación y extensión anatómica, las implicaciones funcionales en relación con la obstrucción del flujo, la afección valvular, la contractilidad regional, la presencia o ausencia de metástasis pericárdicas y su derrame asociado. Con esos objetivos en mente, la ecocardiografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y el PET serán la guía para definir estas características. A continuación, hablaremos sobre las neoplasias cardíacas benignas primarias, que es el mixoma, rhabdomioma, fibroma, lipoma y hamartoma. Los mixomas cardíacos son neoplasias benignas caracterizadas por células estrelladas y fusiformes incrustadas en un estroma mixoide vascular. Los mixomas cardíacos son uno de los tipos más comunes de neoplasias cardíacas primarias. Estos mixomas pueden presentarse a cualquier edad, pero con mayor frecuencia entre el cuarto y la cuarta-sexta década de la vida. Existe una ligera predilección femenina entre los individuos menores de 65 años, y la mayoría de los casos de mixomas cardíacos son aislados. Sin embargo, existe un pequeño subconjunto, que es del 3 hasta el 10% de estos mixomas. Este contexto se define como complejo de Carney. Es una enfermedad autosómica dominante que se caracteriza por una endocrinopatía, comúnmente un síndrome de Cushing o acromegalia. También tienen pigmentación cutánea irregular, que es el resultado de mutaciones inactivadoras en genes que codifican la subunidad reguladora de la proteína quinasa tipo 1-alfa, la cual es dependiente de AMP cíclico. Los mixomas sindrómicos asociados con el complejo de Carney son atípicos y se encuentran en múltiples localizaciones. Afectan a personas más jóvenes y tienen un alto riesgo de recurrencia. Aunque los mixomas son histológicamente benignos, los pacientes afectados pueden tener una presentación clínica que va desde asintomática hasta catastrófica. Estos pacientes pueden presentar pérdida de peso, fiebre y malestar general, consecuencia de la elevada producción de interleucina 6. Sin embargo, la presentación de los síntomas tiende a depender de la ubicación y las características del tumor, causando más frecuentemente datos obstructivos como es el síncope. La presentación de síntomas relacionados con la embolia ocurre en aproximadamente 12 a 30% de los pacientes con mixomas. Los tumores sindrómicos también pueden tener signos dermatológicos y endocrinos asociados, como se comentó previamente. Por orden de prevalencia, los síntomas que más frecuentemente se asocian con un mixoma son los cardíacos, seguidos con síntomas inespecíficos y posteriormente los fenómenos embólicos. En las manifestaciones cardíacas, la disnea, el edema pulmonar y las palpitaciones son frecuentes, incluso un poco más que el síncope. De los fenómenos embólicos, encontramos los accidentes cerebrovasculares y de los síntomas inespecíficos, la astenia, la fiebre e incluso la pérdida de peso. Hablando de la localización, el mixoma sin duda alguna pertenece al atrio izquierdo, en el cual se ha encontrado del 60 al 90%. Sin embargo, también se ha reportado en el resto de las cavidades cardíacas. Puede ser multifocal hasta en el 1.6% de los casos. Cada una de las cavidades cardíacas tiene predilección por desarrollar algún tipo de tumor o neoplasia. Sin embargo, cuando nos encontramos en esta situación, es importante hacer el diagnóstico diferencial con el resto de entidades. Cuando estamos estudiando una neoplasia a nivel de las válvulas, debemos descargar un fibroelastoma papilar. Si nos encontramos en los ventrículos, además del mixoma, debemos de pensar en un rhabdomioma o en un fibroma.
pero cuando nos encontramos en el atrio derecho, sin duda alguna debemos descartar un sarcoma, especialmente cuando sospechamos que sea un angiosarcoma, ya que este es el sitio habitual para el desarrollo de esta neoplasia. La ecocardiografía transtorácica y transesofágica se pueden utilizar de forma conjunta para evaluar el tamaño, la forma y la hemodinamia del mixoma. Se han descrito dos tipos morfológicos de mixoma cardíaco: aquellos con proyecciones digitiformes, que se conocen como mixoma biliforme, y aquellos con una superficie lisa. Los mixomas cardíacos suelen estar unidos mediante un tallo al tabique auricular en la fosa oval. En la tomografía contrastada, un mixoma aparece como una masa intracavitaria ovoide bien definida y suele tener contornos lobulados. Dado que la sangre no opacificada tiene una atenuación mayor que el tumor, el contraste ayuda a delimitar la masa como una lesión de baja atenuación, es decir, una lesión hipointensa. Así es como la observaremos en la tomografía. Y finalmente en la resonancia magnética los mixomas suelen ser isointensos, esto en una proyección T1. Cuando se realiza un estudio ponderado en T2, estas lesiones pueden ser todavía más hipertensas, esto debido a la alta concentración de agua extracelular en este tipo de lesiones. Los mixomas cardíacos son tumores endocárdicos mucoides que se desarrollan hasta el 90% de las ocasiones en el tabique de la aurícula izquierda. Su tamaño varía desde unos pocos milímetros hasta más de 15 centímetros y puede ser de base ancha, conocidos como sésiles, o surgir de un tallo. Además, los mixomas cardíacos pueden tener ya sea una superficie lisa o una arquitectura más biliforme, siendo esta última la que más se asocia con fenómenos tromboembólicos. Histológicamente, los tumores se caracterizan por células de un estroma mixoide, generalmente con características degenerativas, como calcificación y hemorragia. El tratamiento de elección para el mixoma cardíaco es la exéresis quirúrgica. Debe realizarse una excisión quirúrgica completa, incluida la base del tumor, lo cual proporciona excelentes resultados tempranos y a largo plazo. Los pacientes sometidos a resección quirúrgica de mixomas intracardíacos deben tener un seguimiento. Este se realiza con ecocardiograma transtorácico en el primer año posterior a la cirugía. Después de esto, si resulta normal, se realiza cada 5 años. La excepción es los pacientes que tienen el diagnóstico de complejo de Carney, en el cual el ecocardiograma transtorácico se realiza de forma anual. La resección quirúrgica es la única opción terapéutica eficaz para pacientes con mixoma cardíaco, y esta no debe retrasarse porque la muerte por obstrucción del flujo dentro del corazón o embolización puede ocurrir hasta en el 8% de los pacientes que están esperando esta cirugía. Las consideraciones previas para esto que debemos de tomar en cuenta es que la manipulación del corazón antes del inicio de la SEC o de la bomba debe ser mínima. Esto por la conocida friabilidad y tendencia embólica de los mixomas. En caso de embolización cerebral, que sea preoperatoria o el antecedente ya conocido de un ataque isquémico transitorio, el tiempo que debemos esperar para realizar la intervención o la cirugía es de 7 días aproximadamente. Esto para permitir que el sistema nervioso central se estabilice antes de ser sometido al estrés de la circulación extracorpórea. Y finalmente se permite que la temperatura corporal descienda, pero no se intenta inducir hipotermia sistémica ni mucho menos profunda, a menos de que se anticipe la necesidad de reducir el flujo de perfusión. Usualmente se realiza a 32 grados. El corazón se abordará a través de una esternotomía media convencional. La aorta se canula de forma habitual y la canulación venosa se realiza bicabal. La exposición de los mixomas de la aurícula izquierda se maximiza mediante el uso de varios principios de la cirugía de reparación de la válvula mitral. En este momento, el cirujano desea que el lado derecho del corazón gire hacia arriba y el lado izquierdo del corazón gire hacia abajo. Por lo tanto, las suturas de sujeción
Se colocan en la parte baja del pericardio, en el lado derecho, y no se colocan suturas de sujeción pericárdicas en el lado izquierdo. Esto se realiza antes de colocar el retractor del retractor torácico. Esto hará girar el corazón para una exposición óptima, tanto de la aurícula derecha como particularmente de la izquierda. Los mixomas de la aurícula izquierda se pueden abordar mediante una incisión a través de la pared anterior de la aurícula izquierda, la cual es anterior a las venas pulmonares derechas. La exposición y extirpación de tumores grandes adheridos al tabique interauricular puede verse favorecida por una segunda incisión que se realiza paralela a la primera sobre la aurícula derecha. Esta incisión biauricular permite una fácil extirpación del tumor adherido a la fosa oval, con una escisión completa R0, es decir, con un margen negativo de espesor total en el sitio de inserción. También esto permitirá un fácil abordaje para el cierre, ya que de ser necesario puede ponerse un parche de pericardio en el sitio adecuado. En pantalla observaremos la secuencia de la resección de un mixoma auricular izquierdo por abordaje biatrial. Para iniciar se utilizan dos incisiones auriculares. El tumor se explorará mediante una incisión en la aurícula izquierda. Posteriormente, se abre y explora la aurícula izquierda y se identifica la unión del mixoma al tabique auricular. Desde la aurícula derecha, que está abierta, suele ser evidente la unión del tumor al tabique auricular. Se realiza una incisión septal circular para rodear el origen del tumor. A través de su unión septal, que se encuentra circunscrita, el mixoma se extrae a través del atrio derecho. Y, finalmente, la comunicación interauricular se cierra con un parche de pericardio si así es necesario. La resección de los mixomas auriculares derecho plantea los mismos requisitos y se rige por los mismos principios que la resección del lado izquierdo. Sin embargo, plantea una situación especial para la canulación venosa. Ambas venas cavas pueden canularse directamente. Cuando los pedículos tumorales bajos o altos impiden una canulación transauricular segura, la canulación de la vena yugular o femoral puede proporcionar drenaje venoso de la parte superior o inferior del cuerpo. En general, siempre podemos canular la vena cava superior o inferior lo suficientemente distal desde la aurícula derecha para permitir una resección de marges tumorales adecuados. Los rhabdomiomas cardíacos son proliferaciones amartomatosas compuestas de miocitos vacuolados agrandados que van a representar más del 90% de los tumores cardíacos que se descubren prenatalmente. Aproximadamente el 80% de estos rhabdomiomas se encuentran asociados con esclerosis tuberosa y esta será su forma de presentación. En los estudios de imagen más frecuentemente usados para su diagnóstico es el ecocardiograma transtorácico. La histología se presenta en forma de nódulos y el tratamiento va a depender de los síntomas, ya que suelen presentar regresión espontánea. Al estar asociados con la esclerosis tuberosa, será una afección autosómica dominante causadas por mutaciones en los genes TSC1 y 2. Los pacientes con esclerosis tuberosa deben someterse a vigilancia para detectar rhabdomiomas, dado que hasta el 34% de estos pacientes se les diagnosticará esta neoplasia. La esclerosis tuberosa se caracteriza por la tirada diagnóstica de convulsiones, retraso mental y angiofibromas faciales. Los rhabdomiomas surgen con mayor frecuencia en los ventrículos, pero se han detectado en las 4 cámaras cardíacas. Por lo tanto, la presentación clínica de los pacientes afectados es muy variable, pudiendo ir desde asintomáticos hasta insuficiencia cardíaca por obstrucción o arritmias. En la ecocardiografía, los rhabdomiomas aparecen como una masa ventricular ecogénica brillante. Esta sobresale hacia la cámara o está completamente incrustada en la pared. En la tomografía cardíaca con contraste, estas lesiones aparecen como áreas miocárdicas hipodensas. Y en la resonancia magnética cardíaca,
Estas lesiones aparecerán isointensas en las imágenes proyectadas en T1, pero serán hiperintensas en las imágenes ponderadas en T2. Esto contrasta con los fibromas, que a menudo son hipointensos en las imágenes ponderadas en T2. A menudo ocurren como lesiones múltiples, que se localizan en el ventrículo izquierdo. Estas lesiones bien circunscritas se presentan como nódulos firmes que pueden ser microscópicos o de hasta 9 centímetros de tamaño. Los rhabdomiomas cardíacos tienen una composición histológica distinta, que consiste en grandes miocitos poligonales, con un aclaramiento sarcoplásmico que es muy prominente. Los núcleos ubicados en el centro a menudo tienen invaginaciones sarcoplásmicas radiales, que se extienden desde el núcleo hasta la membrana sarcoplásmica, lo que lleva a una formación en forma de araña. Dado que los rhabdomiomas en niños tienden hacia la regresión espontánea con la edad, el enfoque del tratamiento depende de los síntomas. En casos graves se puede considerar la resección quirúrgica. Sin embargo, hay varios informes que demuestran que el tratamiento del rhabdomioma puede ser exitoso con el inhibidor de mTOR1, el everolimus. Los fibromas cardíacos son proliferaciones benignas, probablemente amartomatosas, que consisten en fibroblastos y estroma con abundante colágeno. Al igual que los rhabdomiomas, estas lesiones ocurren con mayor frecuencia en niños y en algunos casos pueden tener orígenes congénitos. Los fibromas cardíacos están asociados con el síndrome de Gorlin, también conocido como síndrome del carcinoma nevoide de células basales. Es una enfermedad autosómica dominante causada por la mutación en el gen PTCH1, que se caracteriza por presentar cáncer de piel, tumores cerebrales inusuales, anomalías esqueléticas como costillas bífidas y también la presencia de macrocefalia. Estos fibromas usualmente son de presentación en ventrículos. Se describen como tumores únicos que pueden presentar síntomas obstructivos y de arritmias. Para realizar el diagnóstico nuevamente es útil realizar un ecocardiograma transtorácico. Es importante mencionar que en él podemos notar pequeñas calcificaciones y además estos fibromas suelen ser de localización en el septum. Sin embargo, esto no es una regla. Si se realiza una resonancia magnética, se observarán como lesiones hipointensas, esto por la presencia abundante de colágeno. En su histología, como lo mencionamos, pueden tener varias zonas de calcificación, si no es que se trata ya de una zona global de calcificación. Y cuando el paciente es sintomático o presenta síntomas obstructivos, el tratamiento de elección es la cirugía o la exéresis del mismo. Los lipomas del corazón, al igual que sus homólogos extracardíacos, son neoplasias benignas compuestas de adipocitos maduros. Usualmente tienen un curso asintomático y para realizar su diagnóstico nuevamente recurriremos al ecocardiograma transtorácico. No obstante, podría confundirse fácilmente con un mixoma. Por lo tanto, realizaremos una tomografía computarizada. En esta podremos comparar la ventana grasa y de esta forma saber si las unidades Hounsfield corresponden a tejido graso. En cuanto a su histología, está compuesto plenamente de tejidos de adipocitos maduros y el tratamiento como tal no se efectuará, más bien se realizará una vigilancia a largo plazo. Ya para finalizar esta sección, el amartoma de miocitos cardíacos maduros es un crecimiento benigno y desorganizado de estos miocitos diferenciados y maduros. Usualmente se presenta con datos de arritmias. Es más frecuente en mujeres, 2 veces a 1 comparado con hombres. Y los estudios de imagen, en este caso es el ecocardiograma transtorácico, donde se evidencia una masa intracardíaca de base amplia, motivo por el cual puede ser confundido con una miocardiopatía hipertrófica. En cuanto a su histología, estas lesiones tienen un parecido a las
que tienen las cicatrices en el miocardio. Sin embargo, no son lo mismo. Y el tratamiento estará indicado la resección quirúrgica solo cuando estén presentes datos de arritmia, obstrucción o disfunción valvular. En esta sección analizaremos las neoplasias cardíacas malignas primarias correspondiente a angiosarcoma y sarcoma. El angiosarcoma es una neoplasia de las células endoteliales que tiene un curso maligno, predomina entre los 40 y 50 años, en la cual aparecen síntomas como disnea, dolor pleurítico, síncope y todos aquellos relacionados con el tamponade. Para hacer el diagnóstico se utilizan y se acuden a estudios de imagen, nuevamente el ecocardiograma transtorácico. Sin embargo, es más eficiente realizar una tomografía computarizada, así como una resonancia magnética. En la resonancia magnética, la señal se muestra heterogénea en las dos fases de esta, T1 y T2, en la cual debería observarse una tumoración irregular, inmóvil y de base amplia. Puede llegar a medir de 6 a 10 centímetros al momento del diagnóstico. En cuanto a su histología, este angiosarcoma invade el miocardio, también invade el pericardio por igual. Tiene predominio del atrio derecho y específicamente suele localizarse en el surco atrioventricular. No existe como tal un tratamiento, el pronóstico es malo y al momento del diagnóstico la esperanza de vida apenas supera los 5 meses. Los sarcomas pleomórficos indiferenciados son las neoplasias malignas cardíacas primarias que se encuentran con mayor frecuencia y pueden representar hasta el 10% de todos los tumores cardíacos primarios. Los tumores cardíacos primarios malignos pueden presentarse con las mismas características inespecíficas que los tumores benignos o con manifestaciones de metástasis sistémicas. En un estudio se presentó una serie de 34 pacientes, donde los tumores cardíacos malignos se observaron durante un periodo de 32 años e informaron síntomas correspondientes a disnea, que fue del 79%, dolor en el pecho 38%, tos de 21%, disnea paroxística, hemoptisis, eventos embólicos, fiebre, síncope y ortopnea en una menor proporción de los pacientes. Los sarcomas indiferenciados aparecen como lesiones intracavitarias grandes, irregulares e hipointensas en la tomografía computarizada. A diferencia de los angiosarcomas que parecen tener predilección por la aurícula derecha, los sarcomas indiferenciados son más comúnmente del lado izquierdo. Estos sarcomas pleomórficos generalmente aparecen isointensos en imágenes que se encuentran en T1 por resonancia magnética e hiperintensos en imágenes potenciadas en T2. Los sarcomas pleomórficos indiferenciados ocurren con mayor frecuencia en la aurícula izquierda, pero pueden desarrollarse en cualquier cámara. Por lo general, se presentan como crecimientos endocárdicos que sobresalen hacia la cámara e invaden el miocardio, así como las estructuras cardíacas adyacentes. Las células suelen ser marcadamente atípicas y, por definición, carecen de características morfológicas específicas. La amplificación del marcador MDM2 podría encontrarse en un subconjunto de estas lesiones, por lo tanto será positivo. En el tratamiento del sarcoma pleomorfo indiferenciado debe ofrecerse la cirugía. Sin embargo, esta resección quirúrgica está siempre limitada por la localización y los planos anatómicos tomados. También se han propuesto esquemas de quimiorradioterapia adyuvante, especialmente la quimioterapia basada en antraciclina. Sin embargo, tanto el tratamiento quirúrgico como los de quimiorradioterapia han resultado de poca efectividad y aún no se dispone de evidencia suficiente que respalde estos tratamientos. Gracias por su atención.